¿Qué huele, Pablo? ¿Cómo estás? Feliz, feliz, feliz. Realmente, bueno, este tema apasionante. Wow, ¿cómo estás tú? Sí, además es un poco tu culpa que estemos haciendo esto, porque fue a raíz de una conversación muy sabrosa que tuvimos en un evento donde estuvimos juntos varios speakers que de pronto surgió así de, oye, tenemos que compartir esto con la gente, tenemos que hacer un congreso y realmente sabemos que ahí es donde está la posible semillita para un cambio real, ¿no? Entonces, bueno, yo te agradezco que hayas sido el impulsor de este movimiento. Y quise convocarte, eh, uno, para recordarle a la gente que ya pronto viene este congreso. Déjame poner incluso en pantalla rápidamente la página para que sepan que ya muy pronto vamos a estar. Si ustedes se meten a colegiovivir.com/educar, van a ver un video que ahorita se los voy a poner, nada más para que vean de qué se trata. Y la información, el Congreso ya es pronto, es el 7 y 11 de abril, o sea, ya falta muy poquito. Va a ser en línea, las personas van a poder entrar a vernos, van a platicar con nosotros, haremos nuestras exposiciones, pero tendremos también la oportunidad de platicar con cada uno y va a ser toda la semana. O sea, del 7, que es lunes, a las 7 de la noche va a ser una ponencia, el martes otra, el miércoles otra, el jueves otra y el viernes otra. Y todo va a quedar grabado y quienes estén inscritos pues van a tener acceso a toda esta información. Cuesta muy barato porque son 890 pesos por hogar. O sea, está la mamá, el papá, la abuelita y hasta el hijo si quiere estar, ¿no? Está orientado a papás de hijos de cualquier edad, desde niños hasta adolescentes o chavorrucos que ya urge correr de la casa. También podemos hablar de ellos. Mira, les pongo rápidamente el video, Pablo, porque yo creo que el video lo explica bastante bien. Bien. Pues deja nada más le pongo que sí se comparta el audio. Ahí va. Ser padre no es solo una responsabilidad, es un viaje. Desde que nace, los niños tienen una forma natural de ser. ¿Cuánto creen que se comunica en la actualidad un padre con un hijo? 42 segundos. Un camino lleno de desafíos, aprendizajes y momentos que dejan huella. Los niños no encajan en un molde, cada uno tiene talentos únicos. Pero hemos perdido ese vínculo con nuestros hijos, esa cercanía y confianza que es tan esencial. Tú, papá, mamá, ¿qué tan dispuesto estás para escucharlo? El problema de la educación con nuestros hijos es que ellos son nuestros maestros. En este congreso no solo buscamos respuestas, sino también conexiones. Aquí cada historia compartida, cada palabra de aliento nos recuerda que no estamos solos en esta misión. Nuestros hijos nos han revolucionado. Por eso todos hoy estamos aquí sentados. Porque ser padre es más que guiar, es aprender, es crecer, es amar sin condiciones. Hoy nos unimos con un propósito, construir un futuro mejor para quienes más amamos. ¿Desde dónde ves a tu hijo? Buenísimo. Ándale. No, no, no. Y con esa pregunta de cierre. Bueno, pues esto va a ser en línea, es ya dentro de 2 semanas. Por favor, si se van a registrar, regístrense ya porque estamos haciendo la logística. Tenemos ya un grupo con más de 70 personas que van a entrar. Sabemos que va a ser muy exitoso en función de que justo va a ser una conversación. O sea, yo voy a estar el lunes, por ejemplo, voy a presentar mi tema, pero no es grabado, en ese momento es en vivo. Entonces, al final, lo que me pregunten, lo vamos a aplicar, ¿no? Y luego el martes va a estar Oliver, el miércoles Carla, el jueves va a estar León de la Conciencia, Gerardo, y tú cierras el Viernes. viernes, ¿no? ¿Cómo se llama tu ponencia? ¿Tu hijo no es tuyo? No es tuyo. ¿Y vas a incluir los exámenes de ADN para verificar? Ay, sí, Claro, para claro. demostrar que tu ponencia Es de es real. lechero. Bueno, pues entonces están todos invitados. Avísenos si tienen alguna duda. En el grupo de informes es donde se están inscribiendo ahí con Marianita. Pues mira, carnal, hoy quise aprovechar un ratito. Tú sabes que recientemente metí a mis hijos a una escuela Waldorf.
¿ok? Que Sí. está en el bosque y que es un rollo educativo completamente diferente al de las escuelas tradicionales. Pero resulta que mientras hacía eso, tú me habías platicado de que habías conocido una escuela Waldorf, no sé qué, y decías, es que carajo, como pedagogo es la primera vez que siento que tienen algo que aportarme. Siempre estoy regañando a los maestros, siempre estoy recordándoles cuál es la misión de la pedagogía, ¿no? Entonces yo me quedé muy emocionado así de, ay, qué bueno que entonces tome una buena decisión y que están acá, y para serte sincero, les ha caído de maravilla, pero nunca te pregunté qué es lo que te había gustado. Entonces, platiquemos un poquito de esto, ¿no? De sistemas educativos. Así algo donde podamos entender por qué nuestros sistemas educativos públicos están en crisis y cuáles podrían ser pequeñas diferencias que hagan grandes cambios. ¿Te late? Me encanta, me Ah. encanta, me encanta. Fíjate que nada más dar un poco de contexto. Poca gente sabe que yo soy pedagogo. Ujú. Yo estudié pedagogía y tengo una especialidad en España, en la Universidad de Málaga, en integración de personas con síndrome de Down a las escuelas. En esa maestría o en esa especialidad en España, aprendimos todo el tema de las distintas formas de educar, ¿no? Y es muy interesante porque eh, el mundo tiene muchas tendencias educativas y muchos sistemas educativos, ¿no? Y a nosotros nos tocó el que heredamos de Occidente, o sea, de Europa. Pero eso no quiere decir que sea el único sistema educativo. En Oriente hay otras maneras de educar y cuando venían de Oriente y se separó en el socialismo y en el comunismo, se separó Oriente de Occidente, también se perdió, no solo no importamos el comunismo y el socialismo, sino que tampoco importamos las cosas importantes y buenas. Claro, Mucho de que claro. venía de Oye, Oriente. paréntesis. Quiero pensar que tú decidiste hacer este estudio porque justamente tienes un hermano con Ah, síndrome de bueno, Down. sí. No Entonces, solo como tengo un que... hermano con síndrome de Down, tengo 9 hermanos y uno tiene síndrome de Y Down, ¿no? uno Entonces, tiene síndrome. el tema de además, yo soy el de los grandes, entonces tengo 7 hermanos menores. Entonces tú te imaginarás que todo el tema de la crianza y la educación y la diversidad y la integración, pues es un tema desde que yo nací y se vivía en mi casa. Claro, claro, va. Mis primeros recuerdos es mi mamá llevándonos a una asociación civil que puso en los 70s, por ahí del 78, en la Ciudad de México. Y entonces yo estoy metido en estos temas sociales desde que nací, o sea, por nacimiento. Entonces, bueno, decirles que cuando empiezas a estudiar los grandes pensadores, nosotros pensamos a veces en Piaget o a otros pensadores que han influido más positivamente en estos procesos educativos, pero entonces nos damos cuenta que no, que existen otros grandes como Rudolf Steiner, que es el creador de la escuela Waldorf, o el Reino Emilia, o Montessori, u otros conceptos educativos que fueron resultado de una investigación muy profunda de seres humanos que se dedicaron a la investigación de, a ver, vamos a pensar en los procesos educativos muy profundos y vamos a transformar, y desde esos principios vamos a crear escuelas. Exacto. Y no Es desde mucho la, más no, complicado, más, en no, no, no. realidad. Tienen unos fundamentos pedagógicos, filosóficos, metafísicos, antropológicos, que estudian las edades de los niños, qué necesitan, a qué edad necesitan, cómo se construye todas las neurodivergencias, cómo se hacen las distintas inteligencias múltiples, Ujú. ¿no? Las espaciales, las artísticas, las matemáticas, las lingüísticas. Entonces, bueno, eso lo que nos hace es que lo primero que me preguntaste. La herencia de la escuela tradicional es una herencia muy bonita de los jesuitas del siglo XV o XVI, donde empiezan a profundizar en la educación del niño a través de darle toda esta, eh, digamos, educación, de empezar a que los niños sean letrados, Ujú. porque evidentemente en esas épocas la educación era para muy pocos. Sí, 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 Entonces, la educación tradicional ha tenido muy, muy pocos cambios desde entonces. claro. Y Pero se el problema, entiende que para ese momento histórico era grandioso. O sea, no, que la maravilloso. mayoría de la gente aprendiera a leer y escribir. Y aparte no ha de haber sido de golpe, sino primero los hombres, no las Sí, mujeres, ¿no? Y tú.
Entonces, bueno, había esta lógica de educar, de permitir que la gente tenga Sí, acceso. y además, evidentemente, pues necesitabas darles una orientación hacia los oficios, ¿no? Porque los niños tenían que aprender Eso. no solo a sumar, multiplicar, sino tenían que saber ganarse la vida. Pues tú te imaginas, no sé, Turín 1600, o sea, pues, o Guadalajara 1800, pues sí, evidentemente a los niños los sacabas del rancho y les dabas una orientación y entonces empezaron los oficios, entonces empezaron los pueblos. O sea, había un herrero, había un carpintero, el del pescador, entonces sabía sumar, sabía vender. Eso evidentemente elevaba la calidad de vida de los seres humanos. ¿Por Claro, qué? Porque uno de los peligros más grandes que existe en la humanidad es la ignorancia. claro. La ignorancia te limita porque tu desarrollo llega hasta donde llega tu conciencia y tu sabiduría. Y entonces con una profunda ignorancia la gente repetía patrones absurdos. Entonces, bueno, ahí nace la educación tradicional, pero entonces, ¿qué sucede? Viene la globalización y entonces ahora ya el tema no es solamente darles un oficio a las personas, Ah. sino evidentemente acoplarse a los retos de la nueva humanidad, ¿no? Pero Y fíjate, entonces, ahí podría yo pensar que también no ha habido muchos cambios con respecto a esa forma de educar, porque en cierta manera sigue siendo conveniente. O sea, el mundo, la tecnología, el alcance es otro, pero como tú te encuentras mucho en los libros de finanzas personales, el reconocer que la educación de la mayoría de las personas es para que tengan un empleo. O sea, sí, el punto de fondo es, pues necesitas matemáticas, historia, español, otro idioma y todo, para que tengas un empleo. O sea, seguimos siendo hijos de la era industrial también, ¿no? O sea, tú estás eh, hablando mucho antes, pero de pronto sigue siendo conveniente que la gente tenga eso. ¿Y por qué cito los libros de finanzas personales? Porque muchos de ellos dicen, es que de entrada tú fuiste entrenado en una psicología que tenía que ver con que emplearas tus recursos, tus talentos, tu tiempo a cambio de un sueldo. No es malvado en el sentido que, oye, pues tienes una fuente de ingresos, pero los mismos de finanzas personales dicen, sí, pero entonces ahí es donde tú te atoraste y por eso no entiendes por qué hay emprendedores o por qué hay inversionistas, no puedes escapar de eso, porque, oye, toda tu educación, o sea, hasta la universidad, ¿no? O sea, hasta la universidad sigues bajo esa lógica de voy a adquirir habilidades porque eventualmente me voy a hacer de un buen empleo, ¿no? sí, Entonces, porque la sociedad, fíjate, lo que ha tendido la sociedad y por eso es tan conveniente que la educación no cambie, es mm, porque se ha cosificado. O sea, ajá. yo necesito que tú sepas hacer cosas, que tú seas fíjense, el capitalismo lo que hace es convertir todo en capital. Entonces tenemos que convertir la educación en algo funcional para que tú salgas y puedas tener el capital que luego te va a dar la posibilidad de viajar y de tener cosas Y que y participes del sistema, ¿no? O del sea, sistema. Pero entonces viene el gran reto, porque entonces empieza la revolución de la información. 1990 surge el Internet ok, y se transforma de base la sociedad. Es decir, la información que por siglos tenías que ir. Tú y yo todavía fuimos a bibliotecas públicas. Tenemos 50 años. Tú y yo comprábamos las estampitas en la el papelería. puesto de periódicos, Tú ajá. y yo teníamos que hacer las tareas a mano. Tú y yo no, o sea, yo en tercero de prepa, cumplo años, 50 años este año, y yo en tercero de prepa fue cuando empezaron a poner el primer centro de cómputo, tan tarde que ya no nos dieron clases de cómputo porque apenas estaban instalando el centro de cómputo. O sea, yo ya salí de la prepa sin saber computación. Entonces, lo que está pasando es que la revolución de la información nos está llevando hacia la revolución de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Como somos hijos, lo dijo creo que Oliver, o no sé si lo dijo uno de los conferencistas, somos hijos del Internet. Entonces, ya mi hijo tiene ideas que le llegaron a través de videos, de miles de horas de videos, tiene 19 años, en el que yo ya no tengo mucha injerencia. Claro. Hay ejercicio, alimentación, negocios, funciones, maneras de relacionarse, ya hay una hiperconectividad. Entonces, viene ahora sí la gran pregunta que no le conviene hacerse a la sociedad. ¿Cómo hacemos mejores seres humanos? ¿Cómo hacemos seres humanos más libres? Claro. ¿Cómo hacemos seres humanos más felices? ¿Cómo ya nos dejamos de interesar en la supervivencia del ser humano?
y nos empezamos a orientar en la verdadera esencia del ser humano. Y ahí es donde, gracias a guerras mundiales, nació Reggio Emilia, y gracias a guerras mundiales, a la Primera y Segunda Guerra Mundial, nace Montessori. O sea, cuando se rompen todas las estructuras, cuando los niños tienen que sobrevivir, cuando no hay maestros, no sé si en la Primera o Segunda Guerra Mundial, Ujú. entonces María Montessori dice, tengo que construir una educación que salve a estos niños, que los haga felices en medio del caos, ¿no? Y entonces surge la educación que está basada en una palabra que nos encanta a todos, pero que poca gente conquista, en la libertad del niño. Y ahí es donde surgen los nuevos sistemas educativos. ¿Cómo hacemos partícipe al niño de su propia educación? Fíjate, yo creo que eh, siempre uno de nuestros problemas es que nacemos en un contexto histórico y nos cuesta mucho trabajo imaginar que haya sido diferente anteriormente, ¿no? Entonces yo me imagino la educación por obviedad, como la percibo, por ejemplo, el tema de que hombres y mujeres por igual vayan a la escuela, ¿no? Y entender que esto es algo que se logró apenas hace poco, o sea, no más de 100 años. Y entonces Yo fui de decir, primero de primaria a tercero de prepa en una escuela de hombres. de solo hombres, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, damos por hecho y aún así, lo que tú estás diciendo es que aunque ya hubo muchas propuestas diferentes, donde no tiene por qué ser así, podemos pensar en otros aspectos, ¿no? En la libertad, en la felicidad real, no en la felicidad de participar del sistema capitalista, o sea, la felicidad no como el resultado de tener cosas, que sería en última instancia lo que yo tengo en la educación tradicional. Voy a tener un empleo para poder tener una pareja, para poder tener una familia, para poder tener mi casa. Y la felicidad son esos hitos, ¿no? Que voy a ir construyendo. Y estas propuestas pues no han sido las más populares, porque de nuevo, yo no quiero pensar así conspiratoriamente, nada más decir, porque no son tan convenientes. Entonces, al final, pues simplemente no se les refuerza, no parecen tener sentido. Yo diría que a lo mejor la evolución máxima del sistema educativo tradicional lo vemos en estas escuelas que son súper competitivas. ¿No? Estas escuelas que además para empezar son muy caras, son de colegiaturas muy altas, entonces te codeas ahí con los que son los hijos de los empresarios, los políticos, no sé qué, y que son escuelas donde hay emprendurismo y donde hay mucho el rollo de que, a ver, tú tienes que tener habilidades de liderazgo y todo. Porque al final de cuentas ese es como el clímax, ¿no? O sea, vamos a formar a los líderes que contraten a esta bola de empleados que están saliendo de todas las otras escuelas, pero están en el mismo esquema. Nada Es más que, digamos, y sabes por qué además le estás dando al clavo. Yo trabajo con mucha gente igual que tú. ujú, Por nuestras aulas y nuestros cursos y nuestros coaches han pasado miles de personas en los últimos 10 15 años, y te puedo decir que al papá le aterra una educación distinta. sí, No solo el sistema y que crea empleados, sino a los papás nos aterra que nuestro hijo tenga libertad. O sea, que necesito darle las herramientas que están recibiendo todos. ajá, ajá, Necesito que mi hijo se normalice al respecto, ¿no? Por eso, fíjate, una de las cosas que yo aprendí que me dolieron en el alma en la especialidad que hice en España es cuando un niño en una escuela empieza a tener un comportamiento, digamos, problemático, distinto, porque eleva la voz, porque se para, porque no guarda el orden, ¿qué es lo que hace la educación? ¿Qué es lo que hace? lo castiga, le dice, salte un Lo rato hasta saca, que te calmes, lo, ¿no? lo saca. Ajá, Entonces, lo que le está mandando, el mensaje que hemos recibido desde que empezamos la primera primaria es, yo no puedo ser yo. claro. Yo tengo que ser parte del sistema. Entonces te saco y te hago ver que tener un comportamiento único y diferente, el problema eres tú. Ah, Cuando el problema es el sistema que me orilló a tenerme que sentar a los 6 años y escribir cosas que no me interesan. Entonces, en realidad, enfrentamos a los niños a un sistema que va en contra de su propia humanidad, en contra de su propia niñez. Y entonces, como lo normalizamos, entonces los papás exigen calificaciones, los papás, y entonces llega el momento en que la libertad de los niños
se rompe, es decir, la voluntad, y entonces ahora la voluntad ya no está en hacer lo que a mí me viene bien y lo que a mi espíritu lo expande, sino ahora me está orillando a que mi voluntad es a obedecer. Y ahí Lo cual empieza. te convierte en un gran empleado. O sea, No, maravilloso. por Lo hemos supuesto. logrado. Y, oye, a un gran empleado, y que no me oiga nadie, que aquí no hay nadie, y a un gran consumidor. Nos Claro, dicen claro. consumidores. Y a ver, ojo, en ningún momento estoy, por lo menos yo me hago responsable por este lado, como diciendo peyorativamente, como si estuviera mal tener un empleo, ni, o participar, o consumir, o comprar. Pero lo que tú y yo estamos platicando es, no puede ser que ese sea el El eje objetivo. central. No, ¿No? O sea, porque no sé. incluso las personas que asistan a otros tipos de educaciones, como una Waldorf, como una Montessori, como alguna activa, no es que no vayan a tener un empleo, ni, o que no vayan a poder ser emprendedores o inversionistas, o lo que quieran. Pero la educación no se centró en ese aspecto. Ahora, sí hay un bemol, y te lo voy a contar yo. Yo cuando iba en kinder y hasta primero de primaria estuve en una escuela activa. No era, era digamos el proyecto de una persona, ¿ok? Ya. Del maestro Pepe. Y ese proyecto, digamos, se parecería un poquito a Montessori, Waldorf, o sea, era una combinación, pero era de este señor, ¿no? A mí me tocó que él fuera mi maestro. Y en esa escuela, por ejemplo, un año arriba de mí estaba Alejandro Ibarra y en el año que sigue Ben Ibarra, el de Ah, mira. Timbiriche, ¿no? Estaba aquí Ajá. arribita y su hermano estaba en el que sigue. Y arriba de Ben Ibarra, 2 años, estaba mi tía Emilia Arau y su compañera de banca, Claudia Sheinbaum. ¿Ok? Te estoy hablando No. de que ahorita están muy orgullosos en la escuela de decir, miren, logramos una presidenta. Ojo, no estamos hablando de la política, solo quiero que se entienda que sí fue una escuela donde, por ejemplo, yo me acuerdo desde el kinder que teníamos consejo directivo de los niños, ¿no? Debatíamos los temas de qué tenía que haber en tiendita y qué no, y teníamos voz para todo y voto, y teníamos un huerto, y muchas cosas, era muy participativo, ¿no? Las clases de ciencia eran jugando y eran tocando cosas, y a mí a cada rato me sacaban del baño de niñas porque yo iba a investigar cómo eran las niñas a diferencia de los niños, y digamos que no había una postura de regaño. Todo era como, a ver, niño curioso, ¿por qué eres así? ¿Qué buscas? ¿Qué te interesa? Y así, ¿no? Bueno, mi experiencia es que en segundo, por X razón, me sacaron de esa escuela y me metieron en una escuela de gobierno. Me fue bien porque, como dice el comercial de Necesitas más box, me cayó bien también como el choque cultural. Yo venía muy libre y de pronto entré a una escuela que era así todo muy cuadrado. Bueno. Mis compañeros que siguieron ya toda la primaria, la secundaria y de ahí se pasaron a una prepa que era como de la misma línea, fíjate que hasta donde yo les he dado seguimiento, a los que se quedaron viviendo en México, les costó mucho trabajo adaptarse al sistema normal de trabajos. O sea, ir a un trabajo y que un jefe te diga qué hacer, no lo podían concebir. Entonces, la mayoría de ellos terminaron siendo emprendedores o artistas o autoempleados porque como que no se lograron adaptar. Y quienes de mis compañeros se fueron a vivir a Canadá, a Europa, les fue a toda madre. O sea, son cuates súper exitosos, pero en otro sistema. O sea, en un sistema en Suecia, ¿no? Entonces, ahí inmediatamente conectaron, se esperaba que ellos participaran, que fueran más proactivos. Incluso a ti y a mí nos pasa cuando vamos a organizaciones que nos dicen, oye, yo quiero que los de mi equipo sean más participativos, pongan más su interés, que se pongan la camiseta, que se motiven a sí mismos, que yo no los tenga que estar arreando, que traigan soluciones. Dices, pues sí, güey, pero tienen 35 años de prohibirles eso, ¿no? De decirles que no anden pensando por su cuenta. Entonces no va a ser fácil el cambio. Entonces sí hay una diferencia que no sé si lo quieran tomar para bien o para mal. O sea, alguien podría decir, oye, pues entonces no quiero que mi hijo vaya a una cosa así porque no se va a adaptar al sistema. Pues es que yo no Mira, sé si sea bueno adaptarse al sistema. hay algo que voy a hablar en función de las nuevas escuelas y es que el sistema ya cambió y lo van a cambiar los millennials y los centennials. Es Ok. decir, ya mi hijo ve las cosas y ha ido a una escuela absolutamente tradicional que yo no elegí.
eligió su madre. Ah, ajá. Y mi hijo es un alternativazo, oye jazz japonés, oye blues de los 40, o sea, rompe todos los esquemas de cómo se tiene que vestir a alguien, se pinta las uñas de negro, o sea, y es un tipazo súper serio y profundo, pero es alternativo y él es libre. Mucho de la influencia que he tenido conmigo, ¿verdad? También que Claro. nunca, pero sí les quiero decir que no, o sea, ya el sistema de los jóvenes ya cambió porque de eso se está encargando las redes sociales. Entonces, ese peligro, Cuau, yo ya no lo veo. O sea, los millennials están cambiando todo. Todas las formas de trabajar, de hacer negocios, de interrelacionarse, de conectarse, de generar tribus, ya es digital. No, no en los 80s cuando nosotros salimos de la secundaria, ahí sí no había forma de, Claro. o te aplicabas o te aplicabas. Pero miren, quiero entrar a modelos educativos para que entiendan lo que Cuau y yo estamos hablando. ¿Ok? Que lo Imagínense. entiendan como diferencia, ¿no? Sí, A sí, ver, sí, ¿a claro, qué se ya refiere? vamos a aterrizarlo. Por eso, cuando yo le decía a Cuau de por qué amo a Waldorf o amo a Ajá. Reggio Emilia, sobre todo, mira, el problema de Reggio Emilia es que lo han usado a veces más como mercadotecnia que usar realmente Reggio Emilia. Pero también el Montessori, sí, los verdaderos Montessori son maravillosos. O el Pierre Ford, ¿no? Ok. Bien, esos cuatro esquemas. Entonces ahí les va. En los sistemas activos, el niño es el sujeto y el objeto de la educación. Ajá. En la escuela tradicional, el sujeto de la educación es el profesor. O sea, es el que imparte la educación y el objeto es el niño. Ya. Entonces, en la educación tradicional se separa. ¿Ok? Entonces, el responsable siempre es el maestro de dar la educación, de dar continuidad, de poner los exámenes, de construir el interés, de motivar al niño. Y el niño está en un proceso pasivo orientado hacia el profesor. Eso, así es, y eso todos los podemos comprobar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. En la activa, el sujeto y el objeto es el niño. El profesor se convierte en un guía. Es otro proceso. De hecho, cuando trabajamos en escuelas activas, al profesor que llega de otra escuela, le tenemos que decir que no participe en los primeros 3 meses de la educación. Lo Ujú. contratas para que observe, se los prometo, ¿eh? He estado Ajá. en escuelas donde tú no vas a hacer nada. ¿Cómo? Pero me contrataste. No, no puedes dar clases, no tienes ni idea cómo. El primero que tiene que deconstruir todo su pensamiento es el profesor. Eh, Fíjate que algo que observé acá en la Waldorf era que primero ellos estaban muy familiarizados con Waldorf y luego adquirieron como el tema de cómo ser profesor, Sí, porque era más difícil hacerlo al revés, sí, ¿no? al Uno revés que es ya esté imposible. muy viciado con No, el modelo tradicional. sí. Cuando contratas a alguno que no formaste tú desde cero, Ajá. eh, tienen que observar. Bueno, entonces ahí les va. Cuando el niño llega el lunes al colegio, el profesor lo que hace es que plantea una incógnita. ¿Cómo están? ¿Qué vivieron? Los niños empiezan a vivir en una asamblea. O sea, los niños tienen que conversar. Cuando un niño empieza los procesos de conversatorio, el niño empieza a introyectar que lo normal es la participación y no la escucha del profesor, sino que él es parte del interés. Entonces se pone el interés de los niños en el centro. Cuando en este conversatorio surge una idea genial, como por ejemplo, mi primito se rompió el brazo y trae yeso, y entonces el profesor dice, ¿cómo? ¿Cómo se puede romper el hueso? Entonces los niños dicen, no sabemos. Entonces se pone, o cómo se murieron los dinosaurios, Ajá. o tengo un hermanito, cómo nacen los hermanitos, o lo que sea, que cualquier idea, cualquier cosa que haya vivido el niño, el interés surge del niño. Cuando Ajá. el interés surge del niño, se empieza a dialogar, oigan, ¿cómo sería? ¿Cómo lo viviríamos? Entonces surge el proyecto. Lo Ah, que surge el proyecto es que del interés surge la necesidad del conocimiento. Es decir, todos nos ha pasado, oye, ¿cómo podría yo cocinar esta receta? Pues te buscas, vas al internet, porque surgió de tu hambre. ah, Entonces, cuando algo surge de la obligatoriedad, como yo soy un ente pasivo, no surge de mi interés, surge de la obediencia, entonces surge del miedo por el que me van a poner una mala calificación. De tal manera que entonces el niño acaba de introyectar que la educación solo es pasar exámenes. Bueno, me regreso a claro. la activa. Entonces el niño empieza a buscar las formas para resolver esos temas. Ahora, en esas formas, el Reino Emilia, Waldorf, Montessori o Pierre Ford tienen distintas estrategias. Entonces, no me voy a meter porque les daría una clase que iba muy aburrida, pero me voy a meter al Waldorf.
o a la escuela constructivista. Lo que hace es que el niño tiene que construir el conocimiento. Entonces, lo que puede hacer es empezar a proyectar el colegio, entonces, perdón, el proyecto. Entonces viene el proceso intelectual. Se empiezan a hacer los cuestionantes. Entonces el profesor empieza a anotarlos. A ver, esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo están hechos los huesos? ¿De qué están hechos los huesos? ¿Dónde lo podríamos investigar? ¿Cuánto tiempo va a durar el proyecto? ¿Cómo lo vamos a terminar? No, pues vamos a hacer una maqueta, vamos a recortar, o vamos a hacer una investigación en la computadora, o vamos a preguntarle a nuestros papás, o el papá de un niño es médico, entonces lo vamos a invitar al salón. Entonces empieza un proceso de cuestionar. Entonces el niño, por eso dice Cuau que cuando llegas a un empleo, dices, ¿cómo? ¿Por qué me van a dar una orden si yo sé buscar las cosas y resolverlas y encontrar la solución? Entonces el niño, desde primero de primaria, empieza a buscar. Entonces, hay unas estrategias, por ejemplo, que cuando entran al cuerpo humano, es decir, a ver los huesos, entramos a matemáticas. Por Entonces, ejemplo. empezamos a medir cuánto mide el fémur con respecto al cúbito o al radio del brazo y entonces vemos tamaños. Entonces podemos decir, estos son centímetros, entonces ¿cuánto mide? Entonces ellos empiezan a las matemáticas y ahí empieza a sumar. Vamos a sumar los huesos. Y entonces el niño aprende sumando los huesos. Vamos a restar. Si quitamos los del brazo a los de la pierna, ¿cuánto nos queda? Entonces el niño va comprendiendo que las matemáticas son la construcción mental numérica de la realidad y entonces le hace sentido. Entonces al niño le encantan las matemáticas porque dice, ya entendí. O sea, yo puedo abstraer el número de huesos que tiene el cuerpo humano y además el tamaño de cada hueso y además el peso de cada hueso y además la densidad, si ya quieres entrar a química, ¿no? ¿A qué está? Entonces un niño de primero de primaria puede entender cuestiones químicas, no Ajá, hasta secundaria. ajá. No va a entender la química, pero va a entender que hay una composición de ese hueso, porque además si hay un hueso de vaca lo podemos llevar y entonces ver la composición al de pollo. No, hombre, esto no tiene límites, oigan. Y así, además, adivinen qué. ¿Quieres aprender español? Hay que ponerle nombre a los huesos. Y entonces tienen que aprender a escribir y a leer y entonces empieza. Bueno, en fin. Y son estrategias, ¿no? Entonces luego el profesor lo que hace es, en Waldorf, por ejemplo, empiezan a delinear letras. No todas, empiezan poco a poco. Y entonces dominan una letra, dominan, y entonces empiezan con el trazo, y empiezan con el trazo, y empiezan con el trazo. Bueno, y esas son estrategias, ¿no? Entonces, como eso, les puedo platicar toda la tarde de cómo, por ejemplo, eh, tejiendo en Waldorf, el tejido Ajá. es súper importante porque tocan la flauta y entonces le hacen la funda a la flauta, entonces tienen que, entonces desarrollan la paciencia, Sí. desarrollan la voluntad, desarrollan la psicomotricidad fina, desarrollan la concentración. Entonces, claro, cuando tú escuchas a un profesor Waldorf, se te cae la baba de cómo está desarrollando la voluntad, a qué etapa del niño corresponde, cómo lo está haciendo. Además, es su flauta, es su y si les queda feo, les quedó feo. Y si la niña cose precioso, el niño cose precioso y le queda divino, no hay competencias. Estimulan los juegos, los cantos. Por ejemplo, el hijo de mi mujer, de Fer, regresaba, o sea, no podía entrar a la casa cuando regresaba del Waldorf, porque les permitían la estúpida idea de enterregarse en todo el jardín Sí. subir a los árboles. Entonces llegaba y, espérate, le quitaban los zapatos, la camisa, el pantalón, lo metíamos a la casa, que se cambiara, porque subía al sillón y ya dejaba toda la tierra. Era, o sea, realmente un interés por conocer el mundo que nos rodea espectacular. Exacto. No, y yo creo que tú lo explicas magistralmente. Quiero poner dos ejemplos de la experiencia, por ejemplo, con mis hijos ahí para abonar a lo que tú estás diciendo. Uno es que de pronto nos mandan un mensaje de la escuela, ¿no? Y nos dicen, oiga, su hija lleva un problema de matemáticas. Y para empezar, cuando les plantean un problema de matemáticas, siempre viene con una historia. O sea, no es ¿qué pasa si a 8 le quitas 2? Sino que hay ¿No? una historia de alguien que tenía 8 algo, sí, se pasó un ratero y le robó 2. Entonces están involucrados con una historia, ¿no? Pero el mensaje que nos mandan es, señor, señora, le mandamos un problema de matemáticas, deje que intente resolverlo y si no puede, no le ayude. Queremos que se frustre, queremos que le entre, pero a ver por qué no salió o lo habré hecho bien, porque mañana que volvamos a ese tema, ellos mismos van a llegar a la conclusión. Entonces, es muy raro,
porque pues tú estás acostumbrado a que, ay, ya, ¿qué tarea trajiste, mi hijito? A ver, te ayudo, ¿no? En el último Oye, momento. pero además te voy a poner voy a hacer un paréntesis. Cuando hacen eso es lo raro. O sea, casi nunca hay tareas en las escuelas Sí, activas. Hay sí, 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 proyectos, sí. alguna vez sí. Pero son maneras de Sí, estimular este aspecto de que ellos lleguen al interés de un cierto conocimiento, ¿no? sí. Y bueno, hay otro sinfín de ejemplos. Hasta el transporte es interesante porque en el transporte que van a esta escuela está muy en las orillas de Guadalajara, entonces hacen casi una hora y en el camino no les ponen canciones, no les ponen videos, no les ponen nada porque es importante que se aburran y que tomen decisiones, ¿no? O sea, quieres entretenerte, pues voltea con el de junto o ve la calle o algo. Y pues para nosotros fue muy valioso porque pudimos ver cómo de alguna manera ya todos habíamos caído en este sentido de prisa. O sea, algo que de pronto, y yo considero tener una mente muy abierta, pero no sé cómo de pronto ya estaban mis hijos en cosas, ya sabes, de robótica y Kumon y no sé qué, tratando de acelerarlos y que tengan más idiomas y que tengan más habilidades. Y llegaron acá y nos dijeron, oigan, por favor, a las niñas chiquitas, ahorita sáquenlas de esas escuelas y adelantos. Y nosotros, ¿cómo por qué? Pues porque, ¿por qué se van a adelantar? O sea, la muy chiquitita tiene que estar centrada en su desarrollo psicomotor, o sea que no le estés metiendo ahorita estimulación intelectual, y la mediana está en el tema del corazón, y ahorita no queremos que sea la supercampeona del Spelling Bee, queremos que sea una niña amorosa, sociable, que sepa lidiar con sus temas, porque después va a venir a la etapa de los conflictos y tiene que tener recursos, ¿no? Entonces, yo agregaría que no nos hemos dado cuenta cómo hay un sentido de prisa detrás de la educación tradicional. O sea, una sensación como, mira, la escuela te da esto, pero si tú quieres que a tu hijo le vaya bien, tienes que el plus ultra, no sé qué, más el curso, más el mentor especial que lo va a llevar y el concurso y el de emprendurismo. Y entonces todo el tiempo sientes, no, pues yo no quiero que se quede atrás mi hijo. Tiene que llegar, tiene que llegar, tiene que llegar, tiene que llegar a ser. No es en la educación tradicional, no Esto. es. Ya, ahí con eso lo dijiste. Y que reconozcamos que como adultos de alguna manera a cada rato estamos atrapados en eso, ¿no? Y quiero insistir, tú y yo que tenemos mente abierta y todo, a cada ratito, chin, ya me volví a meter al maldito sistema donde ya estoy en este rollo de, oye, a ver cuántos likes tengo y cómo está funcionando. Pues, espérate, espérate, espérate. Sí, por supuesto, en la vida hay que ser responsables, hay que ser generativos, ¿no? Hay que buscar cosas que queremos, pero no porque de eso dependa que yo valga algo o ¿Y que yo sabes qué sea pasa? algo, ¿no? ¿Y sabes qué pasa, Cuau? Que hemos perdido con lo que estás diciendo. En la escuela tradicional no hay una conexión con el disfrute. Exacto. Yo fui infeliz, como dice mi tío Emanuel, toda la vida. O sea, yo no fui un niño feliz en la escuela. ¿Y qué creen? A partir de que salí de la universidad en el 98, no he parado de estudiar. Soy un mendigo nerd, pero Exacto. descubrí que me encanta estudiar y en Sí. la escuela, o sea, no leía ni por, o sea, la Ilíada y la Odisea creo que fue lo único que leí y hoy llevo miles de libros. Entonces, el acto de aprender, el acto de crear, el acto de disfrutar es un acto humano. Intrínsecamente está en ti, en mí, el hecho de disfrutar, de amar, de querer. Entonces, claro que hemos quitado del capitalismo, porque el disfrute quita tiempo, el ocio no a la fregada, el espacio Ajá. de observar y disfrutar y conocer y conectar y yo desarrollar mi conocimiento, pues evidentemente es muy lento. Necesito hacer que produzcas. Y entonces, evidentemente, además, hay otra cosa que quisiera tocar que ya es muy dolorosa, pero necesitamos cambiar esta palabra del siglo pasado y de un siglo de guerras y matanzas, que es la competencia. La competencia es natural en el ser humano y si vamos a un empleo, pues competimos, pero no por el acto de competir, sino por el acto de crear. Pero cuando es una valor, la competencia, estoy acostumbrado a pasar sobre el otro. Bueno, en las escuelas activas se genera la cooperación. Yo aprendo, por eso incluíamos a chicos Down y a chicos autistas y Asperger y mil cosas, porque entonces entendíamos que yo aprendo del autista.
Yo aprendo de la niña, yo aprendo del que es muy inteligente, del que es muy fuerte, de que el que es muy rápido, que es muy lento. Entonces, todo el conocimiento lo hacemos todo. Entonces, en la cooperación, tú tienes un espacio sagrado de ser tú. Es decir, esta mirada amorosa del universo que te ve y te dice, estás bien ser tú, te amo, gracias por existir, gracias por ser quien eres y esa es tu función. Ujú. Bueno, pues eso lo generan las escuelas activas porque en realidad están basadas en un paradigma distinto y se los voy a decir, creo que esto nadie lo sabe o poca gente. La neurología en Luria, que es uno de los padres de la neurología, pero en ruso, por eso se perdió su información, decía que el cerebro es el contexto. En un contexto participativo, en un contexto amoroso, mi cerebro hace las interconexiones cooperativas y amorosas. En un contexto segregador, individualizante, el cerebro empieza a hacer conexiones de competencia. Sálvese Ah, quien pueda. Yo de tengo que ser mejor que supervivencia. Juan. Supervivencia, de evaluación, de tareas, de prisa. Entonces, literalmente el cerebro, por eso mi proyecto se llama neuroevolución. Yo esto lo estudié en el 2000 y en la neuroevolución la desarrollé hasta el 2016. Me tardé 16 años en empezar a entender que si nosotros cambiamos el contexto, cambiamos el cerebro. Entonces, el acto amoroso de incluir la participación del niño en la educación, pues es un acto de amor hacia el niño. Y por eso yo Eso. estoy enamorado del Waldorf, del Reino Emilia, de las constructivistas. Ahora, conectemos todo esto con la propuesta que tenemos. Porque al final a lo mejor alguien dice, ok, entonces esta charla es para que cambie a mis hijos de escuela. No, Sí, así. puede ser que sea una decisión, pero más bien todo empieza por ti como papá y como mamá. Yo diría, estos principios que nos estuvo explicando Pablo, pregúntate si tú los estás llevando a cabo en casa. No desde la supervivencia y desde la competencia. Es decir, ni Pablo ni yo queremos que nadie se sienta un mal papá. Tienes que ser mejor papá, tienes que ser mejor papá. Ese no es el punto. Sino más bien decir, a ver, yo voy a tratar de resumirlo así. En las escuelas activas, lo que queremos es que estos seres humanos primero sean felices y desde su felicidad sean productivos. En las escuelas tradicionales, primero queremos que sean productivos para que desde su productividad terminen encontrando su felicidad. Entonces, en este congreso que estamos haciendo, me parece que todos los ponentes, los 5 ponentes que estamos, tenemos posturas que se basan en eso de que primero está el ser, no el hacer, el tener o el saber. Y eso es algo en lo que los papás van a ser las piezas principales, ¿no? Porque está la escuela, pero lo más importante es que yo tengo unos roles ahí en casa que estoy observando todo el tiempo y que estoy entendiendo la lógica de mis padres para aplicarla en mi vida. Entonces, a través de los temas que vamos a compartir cada uno de nosotros en este congreso, lo que queremos es darte herramientas, darte recursos, porque al final la invitación que te estamos haciendo es lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es invertir en su felicidad, en su libertad, en su conciencia. ¿Sí? No, porque si te vas por el otro camino, siempre habrá algo así de, pero la regaste porque tenía que aprender chino, ¿no? Chino, pues ese no se me ocurrió. O no, es que los debías de volver ingenieros, es lo que tenían que ser. Y entonces, desde la perspectiva de la competencia, los pobres papás estamos todo el tiempo angustiados diciendo, ¿será correcta o incorrecta mi decisión? Si tus hijos ven en ti a un ser humano pleno, esa es la guía, eso es lo que les da toda la certeza de hagas lo que hagas, mijo, la plenitud ya la traes, ¿no? El objetivo del final ya te lo di. Es Entonces correcto. ahora tú ya nomás te puedes mover para allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos proponiendo está muy alineado a esto que ahorita estábamos platicando, porque lo que queremos es eso, ¿no? Decidimos hacer este congreso
con el afán de que las personas sepan que hay alternativas y que pueden atender ellos desde su presencia de una manera diferente a sus hijos, ¿no? Le pusimos Congreso para Padres, comienza por ti, porque ese es el punto, educar en conciencia, y en esta ocasión por fin lo vamos a hacer en línea, lo habíamos hecho presencial. Es del 7 al 11 de abril, va a ser por las noches, de lunes a viernes, del 7 al 11 de abril. Vamos a estar en vivo de 7 a 8, 8 y media o 9. Eso va a depender del ponente y va a depender también de qué tanta participación haya, ¿ok? Pero bueno, vamos a calcular que una hora y cacho, de lunes a viernes. El primer día voy a estar yo. Voy a estar hablando de un tema que es tu hijo es alguien, aprender a reconocer y respetar el temperamento de nuestros hijos. El segundo día, el martes, va a estar Oliver Chávez, el reto de las familias postmodernas, buenísimas sus observaciones. Carlita Baturoni el miércoles con cómo logro que mi hijo me escuche. Ese es el gran tema que ella maneja y de nuevo, ¿no? Es un tema de entender que se trata de una conversación, no de una obediencia. Entonces están muy padres sus observaciones. Gerardo Félix, el león de la conciencia, nos va a hablar el jueves de nueva pedagogía y cerramos contigo, Pablo. Somos el pan de este sándwich, tú y yo, el viernes 7 de la noche, con tu hijo no es tuyo, que te refieres a un tema de entender que, uno, ni depende de mí el triunfo o el fracaso de mi hijo, porque tengo que reconocer a mi hijo como un ser, como un alma que está encarnada y que tiene un destino y que tiene libre albedrío y que tiene inteligencia y otras cosas, porque es horrible pensarlos como tarados, ¿no? O sea, estar todo el tiempo pensando, híjole, pues depende de las decisiones que yo tome, cómo le va a ir. Y por otro lado, pues recordarnos esto que es tan obvio de que los hijos son prestados, ¿no? O sea, tengo esta participación con ellos, pero finalmente tengo que saberme que más allá de mí, ellos tendrán su vida y que lo mejor que yo puedo hacer por ellos es mi propia plenitud, ¿no? Y ¿sabes qué? Y sabes qué, nada más regresando a esta idea, Cuau y yo vamos a hablar de lo mismo desde puntos bien distintos. Cuau Estoy de habla acuerdo. mira, me encantó. Dije, yo que ya mi hijo tiene 19 años, decía, qué bueno que yo, sí, es una información que he ido a talleres con Cuau específicamente, que es la esencia del niño, ¿no? El endotipo. Es espectacular ver qué tipo de niño es tu hijo o niña y es realmente hermoso ver la esencia del hijo desde lo que dice Cuau. Y yo te voy a regalar, o sea, la de Cuau y la mía no se pueden perder, no porque las demás no sean buenas, pero es que les van a dar mucha paz. Se los prometo. Claro. Vamos a descubrir que tener un hijo es paz. Es confiar en su divinidad, es verlo desde la totalidad, es verlo desde una esencia maravillosa, es cambiar nuestra mirada al respecto de ya dejar de verlos parciales, rotos, enfermos o deprimidos o traumados. O No, sea, es parecido a esto de buscar tu media naranja. ¿Cómo vas a ser medio tú? ¿No? O sea, no, eso es ilógico. Pues también, ¿no? La manera en que vemos a los niños es como, pues vienen incompletos, hay que completarlos. no. Entiendo que hay un crecimiento que tienen, pero están mucho más completos de lo que tú estás concibiendo. Es tu mirada hacia ellos lo que realmente les aportas, ¿no? Es correcto, y es como tú lo dijiste, es trabajar en nuestra esencia, en la nuestra, como padres, en aperturar el amor hacia los niños, la guía, la fortaleza, la voluntad. Son cosas muy superiores al tema mental y de instrucción y de aprendizaje. Los verdaderos valores que sacan adelante a tus hijos los tienes tú instalados en tu ser, que es Claro. por la guía, la contención, la comunicación asertiva, la escucha. Son puras herramientas de conectar con el ser de tu hijo y acercar tu corazón a tu hijo. Y eso es hermoso. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a empezar el lunes conmigo, cerramos contigo el viernes 11. Todos los días va a haber estas charlas. Oye, pues yo no puedo estar todos los días porque el miércoles tengo una reunión. No hay problema, todo va a quedar grabado y las personas que estén inscritas van a tener acceso a estas grabaciones. Entonces, Sí. durante un mes van a poder ver cualquiera que se hayan perdido. Y aparte, como estamos en un grupo, ahí estarán en contacto directo con nosotros, no con nuestro bot, no con nuestro chat GPT, sino, oye Pablo, de lo que dijiste me quedé pensando no sé qué cosa, y ese es el lugar para poder conversar entre padres sobre un tema tan interesante.
Entonces, bueno, esta es tu oportunidad de transformar la relación con tus hijos desde la comodidad de tu hogar, porque lo vamos a hacer en línea, y lo único que necesitas es meterte a un chat que creo que la mayoría que están ahorita aquí con nosotros ya están, es un chat que aquí está la liga. El costo del Congreso son 890 pesos por hogar, o sea, que puede estar papá, mamá, el hijo, la hija, el abuelito, los que quieran estar, van a tener cada quien su acceso para poder participar. Aquí vienen los medios de pago. Si tienen cualquier duda, por favor comuníquense con Mariana Dávalos, que es mi asistente. Y pues si quisieran saber un poquito más de nosotros, búsquenos en redes sociales, ¿no? Yo soy psicoterapeuta, Oliver Chávez es familiólogo, Carla Baturón es licenciada en educación, Gerardo Félix, el león de la conciencia, es un terapeuta holístico, y Pablo Merino, que es el inventor de la neuroevolución, además es pedagogo. Entonces coincide perfecto con lo que vamos a estar abordando. De verdad, obviamente queremos que esto sea el granito, la semilla que queremos aportar sobre este tema. Insisto, pareciera que nuestra conversación era para vender plazas en las escuelas, pero no. Lo que yo quería era que se entendiera cómo sí se puede hacer una diferencia cuando tu visión, tu relación hacia la crianza, hacia el lugar que tú entiendes que tienes como papá o como mamá, se transforma. Yo lo que quiero no es que mis hijos sean productivos, yo quiero que mis hijos sean felices, que se conozcan, que se sepan. Eso les va a abrir la puerta a la productividad, pero no al revés, ¿no? Porque yo digo, pues que sean productivos para que busquen su felicidad. ¿Para qué? Si la pueden encontrar sin ser productivos. Eso Oye, vendrá por Clau, añadidura, ¿no? aquí tenemos más de uno que es muy productivo, que tiene lana, que se casó y no es feliz. Sí, Justo yo les absolutamente. digo, miren, yo trabajo con muchísima gente como coach que está realmente preguntándose las cosas correctas a una edad, 40, 50, 60 años, y mejor empezárselas a dar a nuestros hijos. De verdad, la nueva educación es un acto de amor, es un acto de reconocimiento, es un acto de certeza, es Claro. un acto de ver por nuestros hijos. Y de verdad, les puedo decir, cuando fui a la escuela Waldorf, cuando es que entró el hijo de mi mujer, Sebastián, a los 7 años, y cuando me dieron la primera retroalimentación, salí llorando de alegría. Yo decía, hablamos ahora sí de pedagogía, de procesos, de entendimiento, de etapas evolutivas, de investigación, de apertura, de relación. No, no, mire, todavía me acuerdo ese día y me Y conmueve. que es un poco lo que finalmente gente como tú y como yo buscamos ya de adultos, ¿no? O sea, tú dijiste hace ratito, hoy soy fan de seguirme educando, yo también, y la Sí, verdad es que yo padecí mucho la escuela, yo también. ¿no? Entonces, ¿cómo se dio eso? Pues porque eventualmente me transformé, o sea, eventualmente cambié mi relación hacia para qué estoy aprendiendo las cosas y eso hizo que hoy lo disfrute muchísimo. Entonces, todos, no importa, porque ahorita los papás van a decir, pues sí, pues estás diciendo que el que tiene que cambiar soy yo y yo no fui a una Waldorf, no. Lo que tienes que cambiar es tu chip. Ese chip se puede cambiar, lo vamos a cambiar en el Congreso para que desde ahí tú empieces a aportar. Punto y aparte, si quieres meter a tus hijos a otro tipo de escuela, pues ya lo pensarás, ¿no? Pero que en principio seas tú el que tiene esa claridad de cómo puede realmente soportar la presencia con sus hijos. Bueno, pues Pablo, te agradezco mucho el haber aceptado el desafío, porque no crean que teníamos nada ensayado. Yo le dije, oye, compadre, ¿tienes chance ahorita? Sí, nos vimos en internet y yo ya tenía la pregunta y ¿Sabes pensé qué que era una buena siento? oportunidad. ¿Sabes qué siento? Siempre me cuestiono porque yo en la neuroevolución hablamos de conciencia, leyes espirituales y tal, pero siempre que hablo de educación, recuerdo que es lo que más me gusta en el mundo. No sé por qué nunca me dediqué 100% a la educación, me dediqué a la conciencia y al desarrollo humano, pero la educación de los niños es fascinante, fascinante de verdad. Quizá mi vocación no iba hacia los niños, iba hacia los adultos, por eso lo Yo, supe desde muy chico. yo tengo una respuesta, amigo. A ver, No importa qué edad biológica tengan las personas, la mayoría de los adultos tienen un niño sin desarrollar dentro. Entonces tú eres un pedagogo de sí, adultos que necesitan que su niño interior
se ponga a la altura de la edad biológica que tienen. Porque También es muy podemos cierto. tener 20, 30, 40, 50 y seguir respondiendo como adolescente o como niños, haciendo Sí. berrinches, ¿no? Pues bueno, pues tenemos kinder, amigo, tenemos kinder, primaria, secundaria en nuestros grupos, porque sin importar la edad biológica que tengan, estamos ayudando a la gente a que madure emocionalmente, que eso es lo que se quedó atorado, ¿no? Esa es la parte que no creció. Entonces ahí está, sigue siendo un pedagogo, amigo. Sí, oigan, pues muchas gracias, Cuau. Gracias por esta iniciativa. Como siempre, sacas lo mejor de todos los con los que estamos a tu lado. Gracias. Gracias, amigo, y que todos tengan muy buen día, tarde, noche o lo que sea cuando vean este video. Cuídense.